De nuevo un privilegio para mí estar con ustedes, poder compartir todos estos temas que verdaderamente cuando nos sumergimos en la palabra de Dios, cuando cogemos esa palabra y queremos vivirla, hacerla nuestra, tratar de comprenderla y de que la luz de Dios llegue a nuestros corazones y pueda convertirse en una verdad establecida, quitando todas las mentiras, quitando todas las cosas que nos confunden, que nos atormentan, porque tenemos principios, creencias limitantes, una cantidad de mentiras establecidas que las hemos hecho verdades durante muchos años y que han regido nuestra vida, pero que son completamente destructivas. Vamos a hablar de algo muy interesante. Dentro de este tema que se llama mentiras que destruyen, tengo una parte que es una mentira que tenemos que analizar en este día, es la gente no cambia. Vamos a hablar sobre eso y para esto tengo dos invitadas muy lindas aquí, que es Chill. Gracias, Chill, por estar con nosotros y aceptar venir, y está Yami, que son dos niñas preciosas que de verdad son niñas que sirven a Dios y tienen un corazón hermoso para este ministerio y para con Dios y para con las jovencitas que también ayudan, lideran y llevan día a día de la mano. Bueno, este tema de la gente no cambia, ¿cómo les afectó a ustedes o qué pensaban de esto antes de ser cristianas? Chido. Me llevó al pasado y me hizo recordar cuando empecé en la vida cristiana, que habían cambios que tenía que hasta yo me sorprendía del poder de Dios, como que, wow, Dios está haciendo algo en mi vida porque yo esto no lo hubiese cambiado o no hubiese respondido de esta forma. O sea, como que parte de esa identidad que yo tenía era como, no, yo soy así, ¿no? Y cuando tenía recaídas de que fallaba con respecto a la ira, que me costó, pues fue un trabajo muy bello que hizo Dios en mi vida, porque yo sé que yo sola, imposible, es más, era ciega a que yo tenía eso. O sea, yo era ciega a que yo era iracunda. Sí, el No, primer todos milagro tenían... es que lo descubriste. Sí, todos están mal, yo soy la que está bien, ¿no? Y, por ejemplo, en muchas ocasiones con familiares dice, es que ves, tú no cambias, tú no has cambiado. Oh my God, eso me daba tan duro. O sea, era como que yo cometí el error y además me desinflaba completamente. Claro. Y me entristecía. Ya, obviamente está con el Señor, ya el Espíritu Santo me imagino que se entristecía en mí. Y era como, oh my God, es verdad. Entonces yo hacía esa mentira una verdad. Y decía, es verdad, no cambio. No he cambiado. Estoy perdiendo mi tiempo. No sirvo, no sé qué. Y empezaba yo a darle, esa rienda suelta a esos pensamientos súper fuertes en mí. Hasta que una oportunidad orando, Dios me dijo, es mentira. Porque tú al creer, cuando las personas te dicen, o tu hermana, porque era la que más duro me daba, cuando ella me decía que yo no había cambiado, dice, es quitarme la gloria. Es como si yo no estuviera haciendo nada. Por supuesto que tú estás cambiando. Pero es un proceso y tienes que entender que va a ser poco a poco. Y fue como, wow, es verdad. Yo no le puedo robar la gloria a Dios. Y mi hermana tampoco puede robar la gloria a Dios. Entonces yo tuve una conversación con ella en el que yo le dije, este pensamiento que vino a mí cuando estaba orando. Dije, hermana, cuando tú me dices a mí que yo no cambio, es como si tú le estuvieras robando la gloria a Dios. Porque Él sí me está cambiando. Pero tienes que entender que es poco a poco. Hay veces en que voy a fallar. Pero sí, es un pensamiento de una mentira que uno hasta que no llega al Señor, uno descubre que es una mentira. El loro viejo no aprende a hablar, el árbol torcido nunca se endereza. Así es. Bueno, ¿y en tu caso? Bueno, en mi caso, honestamente, yo no sabía que había oportunidad de cambio de ninguna manera hasta que llegué a Jesús, hasta que conozco al Señor y me predican. Y yo recuerdo que cuando recién llegué y a medida que iba conociendo y leyendo la palabra y encontrándome con versículos de que Dios hace todas las cosas nuevas,
ahí por primera vez yo sentí esperanza y yo dije, ok, o sea, Dios hace las cosas nuevas. Y me había dado cuenta que afuera siempre lo que uno escucha es, never change, nunca cambies, sé tú, ¿no? Y toda mi vida yo viví así, conmigo misma, y como ese era lo que yo me basaba, al resto también veía igual. Y no le hallaba mucha diferencia. Yo decía, ok, tal persona es así, y yo soy así, y así me quedé. Y para mí, en esa época, aún hoy en día, es un pensamiento muy triste. Pensar de que con todas mis fallas y defectos, y lo que era mi vida antes del Señor, eso para mí era devastador. Y es una mentira tan grande, y hoy en día yo digo, cuando hay cualquier área, cualquier cosa que estoy trabajando, mi esperanza está en eso, de que sí hay oportunidad de cambio. Pero antes yo vivía muy triste y era devastador. Así es. Ahora hay otra, ustedes lo están enfocando con ustedes mismas, que me parece muy bonito y muy interesante, porque cuántas personas no están pasando por esa prueba de decir, no, yo no cambio, yo no cambio. Y es verdad, nuestro cambio es un proceso y la gente que nos rodea tiene que tener misericordia, pero también nosotros tenemos que tener misericordia de nosotros mismos, porque a veces nos damos muy duro. Y es un proceso y lo vamos a ver. Lo que pasa es que son muchos años de vivir mal, con principios malos, con traumas, con dolor en el alma. Entonces no es tan fácil cambiar. Aunque Dios podría hacerlo así, Él no lo hace porque Él nos conoce y su amor es así, gentil, poco a poco. Sería muy traumático. Donde Él hiciera así, cambiáramos la identidad de nosotros, sufriríamos un problema terrible de identidad, nos volveríamos medio loquitos, no es sabio, Sí. ¿no? Pero también esta palabra se usa mucho con respecto al cambio de los demás. Valerie Ferro, que está en los controles, nos puede... ¿Qué opinas tú sobre ese principio que también la gente dice, como decepcionado de alguien, la gente no cambia? No, yo creo que, por ejemplo, en mi caso, yo me identifico totalmente con Shirley y Yami cuando se trata de mi propio cambio. Para mí ha sido un proceso largo en el Señor darme cuenta que Él sí me puede hacer cambiar y me puede hacer salir de muchos traumas y cosas y pensamientos. Pero, por ejemplo, yo pienso mucho también en mis relaciones. Un ejemplo claro, y para hablar específicamente, en mi matrimonio con mi esposo, ha sido un proceso para mí no hacer eso que hacemos muchos, que es de meterlo en una cajita. Por ejemplo, recién casados, David era una persona que le costaba mucho hablar, en el sentido de como que comunicarse. La comunicación al principio, que yo sé que también es algo que le pasa a muchas personas recién casadas. Él y yo la pasábamos muy bien rico, no sé qué, juntos, disfrutábamos estar juntos, pero yo quería que él me contara más cosas de su vida, de lo que hizo hoy, de cómo le fue, que no sé qué. Y claro que todo tiene un límite, de pronto pues si está cansado no va a querer llegar a hablar, Claro. pero él sí tenía esa área que no le gustaba hablar y a mí me daba muy duro, y entonces yo generalizaba, que es algo que he aprendido mucho de ti aquí en la iglesia, en las conferencias, y es el generalizar. Tú nunca me hablas, tú nunca me cuentas nada. Y de alguna forma lo estaba metiendo en esa caja de que nunca vas a cambiar, tú nunca. Y eso ha sido, por ejemplo, un ejemplo y una área específica en la que a mí me ha tocado tener esa misericordia, esa misma misericordia que Dios ha tenido conmigo, con Él, en su proceso, y para la gloria de Dios, cada vez más hemos los dos cambiado, los dos crecido, y Él se ha vuelto una persona mucho más comunicativa, me habla más, pero para mí fue un proceso muy difícil y muy largo sacarlo a Él de la caja de tú nunca hablas, tú nunca cuentas. Ese es un ejemplo de... Exacto. Y en la mayoría de los casos, por lo que he escuchado, los hombres no son muy buenos hablando en general. Claro, hay unos más mudos que otros, pero por lo general así me pasaba a mí también con Mario al comienzo. Siendo Mario tan hablador, fíjate, y yo, por ejemplo, llegaba de un lugar y yo, ¿qué hubo? ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? No, todo bien. Yo, no, pero que yo quería que me contara Claro. y no. Y ha sido
una cuestión de años, ¿no? De que la comunicación la comunicación no es algo que tú llegas al matrimonio aprendido. No, porque la relación que tú tienes con tu mamá, con tu papá, no tiene nada que ver con una relación de esposa y esposo. Entonces, como es una relación nueva, también es una nueva forma de comunicación. Entonces, no hay forma, como decir, cuando uno tiene hijos, tú te puedes hacer todos los cursos, ver todo lo que tú quieras, y tú decir, voy a estar preparado para tener un hijo. Nadie está preparado para tener un hijo. Nadie. Porque cada hijo es diferente y cada experiencia es diferente. De la misma manera, por muchos cursos que hagas, por mucho que hagas, te puede ayudar un poco en lo general. Pero te va a tocar tener un proceso con tu esposo, porque cada hombre es diferente y nosotras también. Y entonces el encuentro entre él que es diferente y la diferencia de nosotras hace algo completamente nuevo. No, que yo decía que las personas también tienen un principio instalado, que tal vez yo también lo tuve inconscientemente, que es ese principio, ese pensamiento de, ay, ¿cómo es que dicen? La luz de la calle y la oscuridad de la casa, algo así. Sí. Entonces, yo por ejemplo veo que David es una persona extremadamente conversadora y extremadamente sociable. David le saca conversación a quien sea. Y entonces yo decía, pero será, ¿qué pasa que cuando llega? Y entonces también ha sido un proceso para mí de madurar como esposa, de que él me decía, sí, bebé, pero es que yo paso todo el día hablando por temas de trabajo. Yo quiero llegar a la casa y quiero acostarme, ver una serie, roncharnos. Yo no llego a la casa queriendo hablar con todo el mundo. Entonces, ha sido también un proceso para mí de madurar en esa área, de saber que hay un momento para todo. Tal vez él no va a querer hablar conmigo todo el tiempo, pero si yo quiero saber algo específico, hacer una pregunta, no se la voy a hacer cuando llego a las 10 de la noche después de haber trabajado un día entero. Entonces, como que ese proceso de conocerlo y de crecer yo como mujer, yo creo que también ha sido la herramienta que Dios ha usado para yo sacarlo a él de nunca vas a cambiar, nunca vas a ser No, y eso va conversador. cambiando en el crecimiento y la madurez del matrimonio. Aunque David yo creo que considero que es un poco más callado que Mario. Mario es igual, él sale y le busca conversación a todo el mundo, al security, al del pasto, a la señora, al médico, al que sea, y hasta yo como que, wow, está preguntando ya hasta cuánto gana, o sea, es una cosa Profundizando. pero él lo mismo me pasaba cuando llegábamos, no era muy hablador, pero con los años, por lo menos en nuestra experiencia, con los años, ahora hablamos mucho. Ahora, por ejemplo, estamos viendo algo, una serie o algo, hacemos stop en la serie, decir, pero tú viste el rasgo, porque son actores y son personajes, claro. y nosotros hablamos de los personajes, ¿no? El otro día estábamos viendo una serie y en una serie hay una mujer que a mí me molesta ese personaje horrible. Es decir, ay, no, es terrible, ay, mírela, y yo la critico al personaje. personaje. Es No a la desagradable. persona. Pero miren lo curioso, que después vimos otra serie y esa actriz estaba haciendo otro personaje en la serie. Que si te caía bien. Entonces me dice Mario, pero mira lo que me dice. Me dice, mira quién está ahí, como diciendo, o sea, No no. te va a agradar. Exacto. Y le dije yo, no, mi amor, pero si es que a mí me cae gordo es el personaje, no la actriz. A mí, yo no tengo nada personal contra la actriz. Porque mal haría yo, que fui actriz, decir, voy a odiar a la mala porque debe ser igual al personaje, ¿no? Claro. Entonces, yo no tengo nada en contra de la actriz, no la conozco. Pero entonces sí, del personaje. Pero entonces ese es el punto, que ahora paramos mucho y nos, no, pero ese personaje tal cosa, pero mira lo que hizo, ¿no? Y entonces ahora hablamos más y yo pienso que es porque ya estamos en una edad donde nuestros hijos se fueron, se casaron, y entonces ya somos más compinches, ya, ¿no? Y los años te van haciendo cada vez más cercano. Los años te van haciendo cada vez, al contrario de lo que piensa la gente del matrimonio, y que son puras mentiras, que entre más años peor, que todas las áreas se ponen mal. No, se ponen mejor. Porque a mayor conocimiento, mayor armonía, mayor entendimiento. Entonces, eso es lo bonito del matrimonio.
esa frase de la que la gente no cambia, yo la creo. Yo creo que la gente genuinamente no cambia sin Dios. Creo genuinamente eso. Yo no creo en que una persona pueda cambiar de verdad. O sea, un cambio superficial, temporal, pueda que lo tengan. Pero de fondo, realmente, sin la ayuda de Dios. Y les voy a decir por qué mi tesis. Primero, por lo que dice este versículo. Dice Filipenses 2:13, porque es Dios el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. O sea, Dios es el que produce en nosotros el querer hacer las cosas bien. Es Él. Todo lo bueno viene de Él. Entonces, un cambio de algo malo a algo bueno solo lo puede producir Dios genuinamente, de fondo. Yo pienso que muchas personas pueden intentar cambiar, por ejemplo, una persona que es alcohólica, va a Alcohólicos Anónimos, y puede intentar cambiar, y tiene un cambio, pero superficial. ¿Por qué? Porque no está lidiando con el origen de lo que lo llevó a tomar. Cuando una persona se vuelve alcohólica, es porque hay un origen que le llevó a refugiarse en el alcohol. Y con el problema, los traumas o lo que estaba viviendo, encontró en el alcohol algo que lo hacía, tranquilizaba y lo sacaba de ese tormento mental. Entonces recurrió al alcohol. Cuando tú vas a psicólogos y cosas superficiales, tú te ayudan, te motivan, pero ¿Dios qué hace? Dios sí va a lo espiritual, Dios sí va al origen del trauma y te hace perdonar y te hace sentir que el verdadero alivio es Él. Cuando empiezas en una relación con Él, descubres que no necesitas, en la mayoría de los casos, drogas, alcohol, cigarrillo, ni que dependes emocionalmente de un ser humano, porque Dios empieza a sanarte y a llenar todos tus vacíos. Entonces, es Dios el que produce el cambio, el verdadero cambio, el cambio trascendental, el cambio. Ahora, tú hablaste de la ira. Y hay otra cosa peligrosa en esto, pensar que uno cambia y que ya cambió y nunca más va a volver a pasar, ¿no? No. ¿Cómo experimentas tú ese cambio, pero con base en una realidad? De saber de que sin Dios yo puedo estar hasta peor de donde Él me sacó. O sea, Él me mostró que parte de la raíz, porque eso fue una de las cosas que hizo cuando me sanó, me mostró que la raíz era que yo tenía mucho miedo a la pérdida. Entonces yo creé como una muralla, coraza, algo como que yo sentía que eso me protegía, que esa personalidad a mí me protegía de cierta forma. Te hace sentir fuerte. Sí. Va teniendo el control. También. Pero ahora en el Señor me doy cuenta de que no, para mantenerme yo mansa, para ser pacificadora, para ser sujeta, para muchas cosas, si quiero ser una mujer de Dios, tengo que saber que ese es como que esa es mi naturaleza. Puedo volver ahí, ¿no? Y hasta peor. Dependo diariamente, o sea, todos los días dependo de Dios. Porque en manejando, a una respuesta que no me gusta, o sea, la guerra de los pensamientos que se me pueden venir para que yo vuelva a caer es todos los días, es a cada hora, en cualquier momento. Exactamente. Entonces dependo de Dios y del Espíritu Santo completamente. Es un ejercicio que tengo que hacer todos los días, a cada rato. ¿Y tú cómo te ves en eso del cambio? Que el cambio no es como magia. No, lo que dice Shil, a mí también es lo mismo. Toca día a día, a mí me toca estar en constantemente ver lo que estoy pensando. Y en mi caso, una puerta gigante que yo tenía era la falta del perdón. Porque aquí no hay una ex iracunda, sino dos. O sea, y que todos los días con la misericordia de Dios, que no vuelva a caer ni tener esa puerta abierta, y que si la tengo, que
es la falta del perdón, que en mi caso esa era la raíz de todo, la raíz de mi ira, y era una ira que yo considero que yo digo que nunca he conocido a alguien así, ¿no? Pero obviamente hay personas que lo pasan y de pronto algún día hablaré con más personas y me contarán su testimonio, pero a causa de una injusticia desde pequeña con la persona que es mi mamá, yo cargué por 25 años de mi vida, y ahora todos, ¿cuántos años tiene? 29. Bueno, con un dolor profundo. Y no fue hasta hace poco que realmente, como decías, mamita, de que Dios nos conoce tanto y es tan suave y tan tierno y paciente y nos conoce que yo no sé qué hubiera sido de mí si todo hubiera sido un cambio tan rápido y tampoco fuera otra cosa totalmente. Y era lo que yo necesitaba. Y hace poco darme cuenta de que había algo tan escondido y tan profundo y que la mayor razón de esa ira era por la falta del perdón. Entonces ahora, como mi vida, pues eso revolucionó todo en mi vida, todo en mi ser, que ahora es día a día lo que más estoy también pendiente es la falta del perdón. Y es cómo estoy manejándome con el resto de las personas. Si alguien considero que me falló, no sé, me hirió, pues si lo tengo que hablar, que me ayude el Señor para poder hablar con la persona, restituir. Si yo fallo también, son tantas cosas que es día a día. Sí, eso es muy importante, hablarlo y saberlo, porque puede haber un engaño, no, Dios me cambia y ya me tengo que olvidar de eso, no. Mateo 16, 25, 29 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea, si alguien quiere ser cristiano, porque es seguidor de Cristo, es un cristiano, están estas condiciones. Niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Porque es que aquí hemos visto los ejemplos. Negarse a sí mismo es que mi carne quiere reaccionar, mi carne quiere odiar, mi carne quiere explotar, mi carne, esa persona también que está dentro de mí quiere odiar, quiere vengarse. Y yo le digo no. Eso es negarse a sí mismo. Cuando tú sabes que es algo que es completamente en contra de la palabra y que no es de Dios y que te va a lastimar a ti y a los que amas, porque lo va a hacer, le digo, no, cállate. Quiero hablar, quiero explotar, No, cállate. Uno mismo, ese dominio propio. Por eso dice, niegue a sí mismo, tome su cruz. Entonces en ese momento es como coger esa área, mi ira, y crucificarla. Ponerla en la cruz, sujetarla en la cruz, y ahí sí, estoy en el camino de seguir al Señor. Esto es diario. Entonces, por ejemplo, tú hablas de la ira. Y yo tengo momentos de ira donde yo digo, uy, pero ¿qué es este pensamiento? No me considero una iracunda como tan grande, pero tengo una ira muy grande y todos creo que la tenemos. Entonces, hay momentos que digo yo, uy, ¿qué es este pensamiento? No sé qué. Pero, vienen momentos en que uno quiere, y hasta por tonterías. O sea, cada día, igual que ustedes y que Mario, que han tenido una cuestión de ira más grande, igual, tengo que estar pegada al Señor y decir, no, perdóname, Señor. Y lo otro, lo del perdón. ¿Por qué las personas sufren tanto con respecto al perdón? Y más las casadas. Ay, tan difícil que es pedir perdón y tan difícil que es perdonar. Porque viven en negación. O sea, todos los días tenemos que perdonar y pedir perdón. Todos, absolutamente todos. Si son 24 horas al día, di tú que 24 veces al día. O sea, prepárate. En la mañana, Señor, hoy sé que voy a tener que pedir perdón. Sé que voy a tener que perdonar. Sé que el Padre Nuestro dice que te tengo que pedir perdón y tengo que perdonar. Que es una obligación. Que es un mandato. Si quiero ser perdonada, tengo que perdonar. Me preparo para perdonar en este día a mi esposo.
y me preparo para pedirte perdón también y pedirle perdón a Él cuando falle, porque sé que lo voy a tener que hacer. Es mi forma de vida, perdonar y pedir perdón. Ayúdame en este día, Señor, para hacerlo rápido y para no amargarme ni darle lugar al enemigo, porque se pone el sol sobre nuestro enojo y dice no deis lugar al diablo. Entonces, nosotros mismos no entendemos que esto es de cada día y de, como dice la Biblia, niéguese a sí mismo cada día, tome su cruz y sígame. Es lo que Él nos mostró, es el camino y el ejemplo que Él nos dio. Él, imagínense lo que pudo sufrir su carne, siendo también Dios, pero también hombre, diciendo, me voy a dejar matar, masacrar, hacer todo esto. O sea, Él se negó a lo que todo su cuerpo le estaba diciendo que no hiciera. Él lo sometió. El más grande ejemplo de obediencia al Padre fue Jesucristo. Entonces, es ahí donde uno tenemos que darle tiempo a las personas, porque Dios sí cambia a las personas, Dios nos cambia, pero cada persona tiene un proceso. Y tanto hay que respetar mi proceso como el proceso de los demás. Y las personas no cambian para mí. Ni yo cambio a nadie. Otra mentira terrible. Sí. Que tú escuchas mucho. No, pero es que esa... ¿Qué pasa? ¿Te vas a casar? ¿Qué pasa? No, es que él tiene esto. Pero es que eso es un problema grande. Tú quieres igual casarte. Sí, pero es que yo lo quiero ayudar. Yo sé que yo puedo ayudar a cambiar. Te casas con esa mentira y vas a sufrir. ¿Y cómo hace, por ejemplo, ahorita nos estamos enfocando un poquito más en el yo no puedo cambiar, pero por ejemplo, las personas que están del otro lado, de que sí, también estamos, yo creo que todas las personas luchamos con eso, con el no puedo cambiar, pero también una persona que ha recibido una ofensa y perdona y vuelve y recibe la ofensa, que ya entra en ese pensamiento y no puede salir. Esta persona no va a cambiar, Sí. por más que yo la perdone. Y como que en lo práctico yo pienso, ahorita tú hablaste de la ira del pastor y yo me acuerdo del libro, que dice, el libro es por culpa de la ira, casi lo pierdo todo. Y pienso en ti, o sea, ¿cómo hiciste tú para después de tantos años de tantas ofensas, de recibir la ira de él, cómo hiciste tú para salir de él no puede cambiar? Porque en algún momento, te pregunto también, ¿en algún momento llegas a sentir eso? ¿Él no va a cambiar nunca? Sí, claro, porque son la carne o el enemigo nos habla a todos de la misma manera. Y la lucha más grande no era, mi mente me lo decía, pero mi familia me lo decía, pero sus actos me lo decían, ¿no? Porque fueron 10 años del proceso, y 10 años con un iracundo es mucho tiempo, porque el iracundo tiene un nivel tan fuerte que te ataca el sistema nervioso y ya tú vives con miedo y ya, aunque no lo demostraba, hay un temor. Claro que sí, porque también tú tienes hijos, ¿no? Entonces tú estás todo el tiempo protegiendo a tus hijos, viendo todas las estrategias del mundo para que no explote. Entonces, claro que llegaron momentos a mi vida donde yo dije, Dios mío, ¿hasta cuándo va a ser esto? O sea, esto se está como demorando. Pero una cosa que hice fue no permitirle a nadie de mi familia que hablara mal de mi esposo. Porque cuando llegaba mi mamá, es que tu esposo, le dije, mira, no te permito que hables mal de mi esposo, porque a mí me cuesta horas arrodillarme a orar para salir con fe, para que tú vengas a robarme mi fe. No te lo permito. La primera cosa que hice. Y la segunda, tenía que refugiarme mucho en oración, porque era lo único que yo tenía para poder soportar, mucho. Entonces, yo no hice nada. Fue Dios el que me dio a mí la fortaleza, la paciencia, la fe. Si fuera por mí, no hubiera durado con él ni un año. Humanamente, no duró ni 6 meses, ni 3. Voy disminuyendo. Ni uno. Ni un mes. Ni al En mes. serio, no hubiera durado nada, porque el nivel de Mario era muy fuerte. Yo
Y empezando porque yo también tengo carácter y entonces si yo también saco mi carácter, pues nos matamos. Porque entonces yo tuve que coger mi carácter y guardarlo, como tú decías, en una cajita y poner, hacer las cosas a la manera de Dios, sujetarme, orar, interceder. Pero fue Dios el que produjo en mí, esa fortaleza, esa fe. Es Dios el que lo hace. Y Dios el que también me llevaba a buscarlo a Él, el que también me llevaba a orar. Es Dios. Si nosotros, primero hay un propósito que Dios tenía, ¿no? Evidente. Y luego yo estaba dispuesta a hacer lo que Dios me dijera. Y yo creo que en esa actitud de que cuando tú quieres obedecer a Dios y buscar su voluntad, que creo que también lo puso en mí, todo viene de Él. Sí. Creo que eso es lo que toca, ¿no? Clamar al Señor, refugiarse en la oración, en la adoración. Para mí era muy importante la música. O sea, si tú me dices si hubiera podido aguantar eso a palo seco, a punta de solo orar, te digo que no. Porque los momentos de adoración, cuando pongo música de adoración y empiezo a cantarle a Dios y adorarle a Dios, a hablar con Dios, a decirle cómo me sentía y a tener esa relación, que es la más importante en estos procesos, era esos momentos de adoración donde yo recibía su amor, su aceptación. Mi base es Él. Eso era lo otro fundamental, que Mario no era mi Dios, que mi prioridad era el Señor y que era a Él lo que yo adoraba, y yo estuve con Él no porque lo adorara y porque no podía vivir sin Él, porque por supuesto que nunca se me pasó ese pensamiento por mi mente, ay, si me deja me muero. No, jamás. Yo ya era cristiana cuando conocí a Dios, de manera que tenía muy claro quién era mi Dios. Sin embargo, puede haber momentos donde uno se confunda y puede ser que se vaya convirtiendo en circunstancias específicas tu esposo en Dios, y es cuando tú le das más importancia de la que debería. Por ejemplo, cuando te ofende. Creer tanto en esa palabra y darle tanta importancia y una dimensión tan grande que entonces lloro, me deprimo y duro 3 días llorando y deprimiéndome. No, ahí cuidado, porque ahí entonces sí puede ser que está volviendo, en algún momento se está poniendo en la posición equivocada. No, Dios en ese momento siempre me ayudó, y cuando sí pasó, porque tuvo un momento en el que yo me lloraba y todo, y decía, un momento en el que él me dijo, un momentico, ¿desde cuándo este hombre arribó a ser tan importante para ti, que es más importante que lo que yo te digo a ti? Él puede decirte esto, pero tú eres mi amada, tú eres mi princesa, por ti di mi vida, yo te liberté, tú eres hermosa. Y esa aceptación, esa seguridad venía de Dios. Y fue un momento en el que yo dije, hey, estoy dándole más importancia a este caballero del que tiene que tener. Dios es mi fuerza, Dios es mi estímulo, Dios es mi aire, Dios es mi todo. Y nadie tiene por qué ocupar ese lugar. Así es que, bueno, me estoy alargando porque es mi testimonio. Es que está muy interesante eso. Es el milagro más grande que he presenciado es mi esposo con respecto a la ira. Es que ese tema, para mí, yo pienso que es uno de los más importantes, más interesantes, y más hoy que estamos tocando el tema del cambio, porque es que yo te hago las preguntas porque yo creo que si una persona puede hablar de este tema, eres tú, y lo sé porque, bueno, porque los conozco a nivel personal y porque conozco el testimonio, porque son mis pastores. Pero, ¿en qué momento entonces tú pasaste de no va a cambiar? Y obviamente yo creo que también parte del propósito de tal vez la demora que él tuvo en cambiar fue precisamente lo que dices, de sacarlo a él de esa posición de Dios, y después de que tú ya supieras que Dios es tu todo y tu seguridad en el Señor, ya entonces él pudo cambiar. Pero hubo en ti un punto en el que tú dijiste, no, él sí va a cambiar. Tal vez tuviste una revelación en la que pensaste que él iba a cambiar, o siempre estuviste de alguna forma como que no va a cambiar, necesito un milagro. Lo que pasa es que el otro punto, pero es que realmente deberíamos dejarlo para el próximo. Porque el próximo
podcast, porque entonces ya aquí entran muchas cosas en juego. Ya aquí entran muchos punticos y muchos factores en los que sería interesante ahondar un poquito más sin afán, con respecto al cambio, refiriéndonos a la ira. Porque de verdad que hay muchas cosas aquí en medio del testimonio, en medio de la vivencia, en medio de todo esto. Y para dejarlas así como una pincelada. La Biblia dice que para mí también fue fundamental: no tenemos lucha contra seres humanos, sino contra entidades espirituales, para resumirlo. Y para mí, esa revelación vino en un sueño. Y yo había leído el versículo, y sí, tú lees el versículo, pero no necesariamente el versículo se tipifica y se vuelve algo tan gráfico como sucedió para mí en un sueño. Entonces, pues, si quieren, se los cuento Sí, la próxima sí. semana. Podcast. La próxima semana, para que podamos terminar y continuar con este tema del cambio específico, llevándolo a la ira. Y como ustedes dos también pasaron por ahí, pues pueden contarnos también cositas de su experiencia, de su cambio con respecto a la ira, situaciones y momentos claves en su vida que les dio esa fortaleza y ese brinco para poder cambiar. Así es que, si les parece, vamos a orar hasta aquí. Así es que cierra tus ojitos y repite conmigo: Padre hermoso, gracias te doy en este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por llegar a mi vida. Gracias porque yo sé que tú me amas, que eres mi Padre. Y como Padre, sé que tú me defiendes, sé que tú estás conmigo. Gracias por Jesucristo, mi Salvador. Gracias porque Él ha llegado a mi vida a cambiarlo todo. Gracias por transformar mi corazón, por sanarme, por liberarme. Gracias por transformar mi vida, porque es gracias a tu misericordia y tu bondad que yo puedo cada día dar un paso más hacia adelante, dando testimonio a otros. En este día, precioso Dios, te pido que me ayudes a no cansarme, que me ayudes a tener fe, a permanecer con esperanza, a no sentirme defraudada, ni del cambio de otros, ni del mío propio. Ayúdame, Señor, y dame fortaleza, dame fe para poder, Señor, seguir creyendo que tú comienzas la obra y tú la perfeccionas, que eres tú el que va a hacer la obra en los que amo y en mi propia vida. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, así es que si quieres seguir escuchando sobre el tema, nos vemos la próxima semana.